Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. En el programa de hoy estaremos tratando acerca de un tema de importancia dentro y fuera del campamento. Más que un tema, es una serie de 4 a 8 exposiciones. El título de esta serie es el siguiente: Una gota de veneno en un vaso de leche. El apóstol Pablo, escribiendo al joven pastor Timoteo, le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este texto, lógicamente, es para una comunidad cristiana, para una iglesia local y para el pueblo cristiano en sentido general. Pero podríamos decir que tiene una aplicación más allá de las paredes de la fe cristiana. Es una alerta universal. Ten cuidado de la doctrina. Lógicamente, todo hombre tiene que tener cuidado de sí mismo, pero tiene que tener cuidado también de la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Es la enseñanza, es la filosofía. Son las diversas conceptualizaciones que han afectado de manera dramática a la humanidad, para bien o para mal. Pero aquí hay una alerta: ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de la enseñanza, como queriendo decir, la enseñanza, la mala enseñanza te puede desviar, te puede llevar por un camino fatal, como dice Santiago también, el que se desvía de la verdad, entonces trae como consecuencia la muerte. Pero vayamos al plano, digámoslo así, universal. Por malas enseñanzas han habido grandes tragedias. Por ejemplo, las Torres Gemelas, el derrumbe de las Torres Gemelas. ¿Acaso piensa usted que solamente fue un acto o una conducta? Detrás de ese acto o de esa conducta, de ese episodio dramático que vio toda la humanidad, hubo un mentor, y ese mentor tenía una enseñanza. Y esa enseñanza predispuso, en otras palabras, acondicionó a estas personas, tanto a los que iban piloteando el avión como todo el engranaje que participó de este evento. La tragedia en Guyana con Jim Jones, hablaremos de esto con más detalle a medida que vayamos desarrollando la serie. ¿Usted piensa acaso que fue una tragedia casual? No, hubo enseñanza. Ten cuidado de la enseñanza. Estas personas no tuvieron cuidado de la enseñanza, Jim Jones no tuvo cuidado de la enseñanza, y una tragedia terrible que toda la humanidad presenció a través de la magia del video, y se han hecho muchas películas. Se envenenaron y se suicidaron todos los que estaban allí, incluyendo también a Jim Jones y su amante. En Estados Unidos, en Denver específicamente, ocurrió una tragedia. 2 jovencitos armados y con bombas fabricadas por ellos mismos, mataron una gran cantidad de estudiantes y dejaron en un estado de invalidez a muchos de sus compañeros. ¿Acaso pensáis que esto fue casual? No, ellos se expusieron a las enseñanzas nazi. Y hablando también del nazismo o de Hitler, ¿acaso pensáis que lo que ocurrió en Alemania fue casual? No. Hay personas que ignoran de un evangelio, el evangelio nazi. Ese evangelio influyó en los soldados e influyó en los poderosos en los tiempos de Hitler. Y saben ustedes la historia, la matanza de más de 6 millones de judíos y una gran cantidad de rusos comunistas y de otras etnias que eran aborrecidas por Hitler y por aquellos que se persuadieron de la superioridad de la raza que ellos entendían que era, por así decirlo, de mayor calibre o de mayor calidad. No se pierda, por favor, la serie, porque tiene implicaciones para las personas que están dentro del campamento cristiano, como para aquellas personas que están fuera del campamento. En breve retornamos para hablar de este tema tan interesante: una gota de veneno en un vaso de leche. Uno de los papas habla del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? La unidad de todas las iglesias sin doctrina. Es decir, no toquemos la verdad. Unámonos, pero sin doctrina. No toquemos la doctrina, porque la doctrina divide y el amor edifica. Ese fue el cliché, ese fue el eslogan. De tal manera que musulmanes, católicos y muchos evangélicos también, juntos orando, no se sabe a qué Dios están orando,
porque uno oraba al Dios musulmán, otro al Dios católico, otro al Dios evangélico. ¿A cuál Dios? Es decir, no había confluencia, estaban juntos, pero realmente no había una unidad de conciencia. Ese pueblo que tenía una creencia religiosa ancestral, había que mezclarle la política con la religión para levantar el ánimo de ellos, y lo lograron. El ayatolá entró como un príncipe. Spurgeon, un célebre pastor de Inglaterra, viendo las consecuencias de la doctrina de Darwin, dijo: la verdad de Dios es la verdad por siempre. Eso caerá, pero la palabra permanecerá. Pero otros púlpitos no lo entendieron y se fueron tras el profesionalismo. Y eso es lo peligroso del profesionalismo. Cuando sucumbe la verdad, o cuando dejamos que esa verdad sucumba por el profesionalismo. Spurgeon hasta se deprimió, viendo lo obvio de las Escrituras y lo falaz de lo que se estaba diciendo o se estaba postulando. Bueno, hoy te dicen que tú eres bipolar y ya la gente dice: bueno, fulano es bipolar, y aquel esquizofrénico, y aquel paranoico. Bueno, con esos etiquetamientos se lleva a la gente a que compre medicamentos, uno, y los que trabajan con la industria de los fármacos, millonarios. Aquí estamos para toda la República Dominicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Una gota de veneno en un vaso de leche. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dijo Pablo al joven pastor Timoteo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. En la introducción observamos que este texto, lógicamente, fue dirigido a una comunidad en Asia, a una comunidad cristiana, a una iglesia local. Y en esa iglesia local, bueno, a la universalidad de la comunidad cristiana, a través de los tiempos. Sin embargo, no podemos circunscribir este texto solamente a la comunidad cristiana. Creo que se aplica en sentido amplio. Ten cuidado de ti mismo. Dijo el pensador de Grecia que debes conocerte a ti mismo. Y se ha hablado incluso de que el peor enemigo del ser humano es el mismo ser humano. Y aún se ha dicho que el Estado debe cuidar al hombre hasta de sí mismo. Bueno, aquí Pablo está diciendo: ten cuidado de ti mismo. Y esto por la condición pecaminosa del hombre. ¿Sabe usted que el hombre es un ser caído? Y como dijo el pensador también, en el hombre se encuentra toda semilla de maldad. Es decir, que todo pecado que usted puede imaginar, el hombre lo puede cometer, y hasta todo pecado que el hombre no puede imaginar, lo puede cometer también. Es decir, que hay un potencial de maldad, pero también se puede decir que por la gracia de Dios hay un potencial de bondad. Como dijo alguien, aquel que inventó la penicilina, bueno, también el mismo hombre que inventó la penicilina es el mismo hombre que tiró una bomba atómica en una nación asiática. Ese es el cuadro. Ten cuidado de ti mismo. Y la segunda parte es lo que llama nuestra atención. Y de la doctrina, es decir, de la enseñanza. Cómo la doctrina o la enseñanza influye en el individuo, en una comunidad y en una sociedad. Ya se ha dicho, pues, las grandes tragedias que han sucedido en la humanidad, que no son fortuitas, no son casuales. Las Torres Gemelas, ¿verdad? Se cuenta que precisamente uno de los asistentes de Bin Laden era un psicólogo, bueno, es un psicólogo, está vivo todavía, o psiquiatra, y estudió en Europa. Y se entiende que este hombre fue preparado en la doctrina de Pavlov a través del acondicionamiento operante. Usted recuerda el experimento del perro con la salivación, cómo el hombre opera en su psiquis. Pero que hablar de Hitler, lo mismo. Tenía una persona precisamente que se encargaba de adiestrar a los seguidores en la SS. Y este hombre formó una religión de seguidores fieles que estaban dispuestos a dar sus vidas por el líder. Y la tragedia en Denver y la tragedia en los tiempos de Jim Jones, cuántas personas murieron por una influencia religiosa. Es decir, que esos eventos no son fortuitos, las guerras no son fortuitas, sino que son el resultado de nociones, de conocimientos, de conceptualizaciones. Se entiende que las guerras mundiales vienen hasta por asuntos religiosos. Bueno, la guerra de Medio Oriente, aunque tiene una connotación desde el punto de vista del petróleo, una connotación económica, realmente el meollo del asunto es religioso, sobre todo ahora con la subida al gobierno después de
digámoslo así, de esa emancipación o liberación del zar. Aquel hombre que dominó como un rey, como un príncipe y que quería traer aquellas creencias de la Babilonia antigua, de cuando Ciro. Entonces vienen el derecho religioso, la ayatola y todos aquellos que comulgan con esta creencia. Y ahora el ataque ya no solamente es desde el punto de vista de la economía y de la preservación del petróleo, sino Israel. Se vuelve a lo ancestral, la lucha religiosa. Y la idea es precisamente crear una rivalidad desde el punto de vista religioso. ¿Y cuál es la lucha entre Medio Oriente, Oriente Medio y Occidente? Bueno, religiosa también. Lo que se temía cuando el derrumbe de las Torres Gemelas era precisamente que al discurso de George Bush, cuando habló de la cruzada, tocó esa parte sensible. Se entendía que eso podía provocar a Medio Oriente y que se podía suscitar una guerra mundial, una nueva guerra mundial. Es decir, que la información, el conocimiento, la conceptualización, la doctrina influye de manera significativa en las personas. De ahí entonces la trascendencia a saber cómo escuchamos, lo que digerimos, lo que absorbemos, lo que dejamos que quede en el disco duro. Porque de alguna manera nuestras conductas se deben a las informaciones que recibimos y a las creencias. Estamos predispuestos a la luz de lo que escuchamos. Por eso Pablo sabiamente dijo que las malas conversaciones, mire usted, corrompen las buenas costumbres. Y el Señor enfáticamente dice, mirad bien cómo es. En lo que tiene que ver con esta generación, es decir, el tiempo que estamos viviendo, es una generación con un nuevo paradigma, diferente a décadas pasadas. El nuevo paradigma es un paradigma funcional, es decir, el funcionalismo, lo que se conoce también como el pragmatismo. En los tiempos de la Rusia comunista, en los tiempos de la rivalidad con los Estados Unidos, entonces el mundo estaba polarizado, comunismo, capitalismo. Pero esa polarización era una polarización ancestral. Y alguien preguntará, ¿y cómo así? Bueno, muy sencillo. En los tiempos de Lutero, siglo XIV, siglo XV, Lutero, Calvino y los otros pensadores que le sucedieron y que también le antecedieron, había una noción clara de la condición humana, es decir, de que el hombre era una criatura caída y depravada. Y bajo ese tenor se movían las filosofías, es decir, desde el punto de vista de la creencia luterana o calvinista, pero básicamente calvinista. Pero para ese tiempo se levanta una antítesis, Rousseau, con una idea totalmente diferente, y dice que el hombre es bueno por naturaleza. En aquel tiempo escribe su tratado social, ese convenio, ¿verdad?, que se hace con el Estado, ese convenio que hacen los obreros, que hacen, digamos así, los ciudadanos. Y se crea, digamos que una línea de pensamiento. De ahí entonces la demarcación. El capitalismo absorbe las creencias de Calvino y el socialismo, comunismo, absorbe las creencias de Rousseau. Ahí está todo. Esto va a influir en la religión, va a influir en la productividad. Por eso que usted encuentra mayor motivación en el capitalismo que en el comunismo. ¿Por qué? Bueno, porque el capitalismo parte de la realidad humana. El comunismo es una utopía. ¿Por qué es una utopía? Bueno, porque ignora la realidad humana. En aquellos tiempos de la rivalidad, por ejemplo, los rusos impedían que entraran materiales capitalistas, quiero decir, libros capitalistas, ese era el cuco, que no entraran informaciones capitalistas a Rusia, pero los norteamericanos por igual. Los norteamericanos no permitían ese tipo de información. Lógicamente, a diferencia de Rusia, en Estados Unidos sí habían hasta partidos comunistas que podían operar, pero sabían ellos que tenían la oposición de la comunidad porque no simpatizaban, eran enemigos, por así decirlo, de la patria. Entonces nos quedamos sin ideología. ¿Ha influido o ha influenciado esto en la comunidad cristiana? Lógicamente que sí. Lógicamente que sí, porque también la creencia católica que predominaba, ¿verdad?, también cayó por la corrupción imperante en esta comunidad religiosa.
Entonces la antítesis que había con el protestantismo, pues esa antítesis con el protestantismo dejó de ser, porque ya la rivalidad que había desde los tiempos de Martín Lutero ya no existe. Entonces se crea un pensamiento diferente. Uno de los papas habla del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? La unidad de todas las iglesias sin doctrina. Es decir, no toquemos la verdad. Unámonos, pero sin doctrina. No toquemos la doctrina, porque la doctrina divide y el amor edifica. Ese fue el cliché, ese fue el eslogan. De tal manera que musulmanes, católicos y muchos evangélicos también, juntos orando, no se sabe a qué Dios están orando, porque uno oraba al Dios musulmán, otro al Dios católico, otro al Dios evangélico. ¿A cuál Dios? Si no había confluencia, estaban juntos, pero realmente no había una unidad de conciencia, porque la unidad verdadera es aquella unidad donde se confluye con la verdad. Si no hay confluencia con la verdad y no hay partida de la verdad, es decir, si no se parte de la verdad y se termina en la verdad, entonces no hay unidad. Lo que hay es una fachada, ¿verdad? Es una fachada. Bueno, pues esa es la realidad, no hay ideología. Y hoy en día en sectores cristianos también, digamos ortodoxos, aunque parezca contradictorio, cuando digo ortodoxo es históricamente, también hablan la doctrina, pero no le muestran mucho interés. Sin embargo, en el contexto bíblico vemos la trascendencia de esto. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo sabe que una mala doctrina puede hacer que una persona se pierda en lo que tiene que ver con su salvación. Y más que eso, también se pierda en el sentido de algo fatal que pudiera ocurrir. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero no solamente esto, dice, sé necio. En otras palabras, persiste en esto. Digo yo, persiste en esto, sé necio. Usted sabe, necedad con razón de causa. Estoy hablando de necedad, de una insistencia, como sigue en eso, no te salga de ahí. Que te tilden de necio por persistir en ello. Aférrate a ello. ¿En qué? En cuidarte a ti mismo, en vigilarte a ti mismo y la doctrina. Y Pablo explica por qué, por las consecuencias. Dice, pues haciendo esto, te salvarás. Y alguien preguntará, ¿y se salva una persona a sí misma? No, usted sabe que la salvación es de Dios. Sin embargo, hay una responsabilidad humana. Dios dice que tú tienes que ocuparte de tu salvación con temor y temblor si tú has conocido la verdad. Es decir, que tú tienes que permanecer en la verdad. Lo bonito sería, lo ilusorio sería, bueno, después que uno llegó a la verdad, que ya se acueste a dormir y ya no piense en eso, se arrincone en un lado y ya no piense más en ello, pero no es así. Usted conoció la verdad, ahora usted tiene que estar despierto para no caer en el error. No es garantía para ningún cristiano que ha conocido la verdad, que si no está despierto pueda permanecer en ella. Tiene que perseverar hasta el final, como dice Santiago, capítulo 5. ¿Qué dice Santiago? Dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado y alguien le hace volver, sepa que ha librado o libra un alma de la muerte. Es decir, uno de vosotros, es decir, que dentro de la gente que ha conocido la verdad puede haber un extravío y puede llegar al punto de la muerte. ¿De la muerte física? Sí, pero de la muerte espiritual y hasta de la muerte eterna. Te salvarás a ti mismo. Es la responsabilidad. Pero aquí Pablo se va todavía más lejos. Dice, bueno, no solamente te puedes salvar tú, puedes salvar a otros si tú permaneces en la verdad y se hace que otros de manera sabia puedan permanecer en la verdad. Pero también puede ser lo contrario. Si tú estás en el error, puede hacer que otros caigan en el error. Como el Señor le dijo a los fariseos, ciego, guías de ciego. De ahí la trascendencia. Cada punto en el engranaje de la verdad es importante. Ahora estamos hablando de verdades fundamentales. Y vamos a explicar en breve por qué esto. ¿Por qué esto? Porque dentro de la estrategia y la estratagema de Satanás, él no viene con una mentira abierta y descarada. Él va a introducir esa mentira de manera sutil, tanto en el campamento cristiano como fuera del campamento cristiano. No vaya usted a pensar que esos terroristas comieron esa doctrina, se comieron esa doctrina, digamos, porque ellos vinieron con mentiras. No, probablemente 50, 60, 70, 80, 90% de verdades históricas, de abuso contra ellos. Y levantaron el patriotismo y luego lo mezclaron con la religión, porque el ayatolá y los ayatolas, precisamente en Irak, subieron en base
a una mezcla de socialismo, de asuntos sociales y de religión. Ellos sabían que no podían ir solo con política. Ese pueblo que tenía una creencia religiosa ancestral, había que mezclarle la política con la religión para levantar el ánimo de ellos, y lo lograron. El ayatolá entró como un príncipe allá, como resultado de los desvaríos de los que gobernaban en aquel tiempo. Es decir, que fueron con verdades objetivas, pero mezclada con error religioso, con torceduras de la verdad. Por eso hay que estar alerta. Sería cómodo, repito, decir ya, descansemos, ya estoy en la verdad. No, usted tiene que estar sobrio, despierto, las 24 horas del día y de la noche, teniendo esa capacidad de discriminación. Vamos a ver en medio de la serie, ¿verdad? Esta serie titulada Una gota de veneno en un vaso de leche. Vamos a ver que algunos, tratando precisamente de ayudar a la gente a que no use tanto el discernimiento para que no se agote, porque esto agota, usar el discernimiento agota. Entonces han hecho confesiones de fe, confesiones verbales y confesiones escritas. ¿Son buenas las confesiones? Creo que sí, pero son muy, muy peligrosas, tan peligrosas como las tradiciones. No se olvide usted que hay una iglesia que enseña que la tradición está por encima de la verdad verdadera. Nos vamos a una pausa y vamos a retornar entonces ampliando un poco más estas verdades que son importantes, no solamente para los que están dentro del campamento, sino fuera del campamento.